Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en su programa Conociendo el Catecismo. Porque si no vivimos lo que creemos, terminaremos creyendo lo que vivimos. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos ante tu presencia. Te damos la gloria, la alabanza y el honor a ti, Cristo resucitado. Tú que eres bueno y misericordioso, enséñanos a abandonarnos ante tus pies, Señor, ante tu presencia. Enséñanos, Señor, a siempre confiar en la divina providencia. Perdona los momentos de flaqueza y fortalécenos, Señor, para que siempre busquemos tu voluntad, siempre busquemos conocer la doctrina de la Iglesia en estos tiempos de crisis en nuestra Madre la Iglesia. No podemos tapar el dedo con un sol, o el sol con el dedo. Sabemos, Señor, que estamos en crisis. Esa es la verdad. Y solo reconociendo la oscuridad puede entrar la luz. Bendice al Papa Francisco, al Cardenal Fernández, al Padre James Martin. Bendice, Señor, a todos aquellos líderes de la Iglesia que influyen de una manera u otra. Te ruego, Señor, que busquen defender verdaderamente la doctrina de la Iglesia claramente y directamente. Basta de tanta confusión, Señor. Nosotros solo somos laicos. No es mucho lo que podemos hacer en cuestión dentro del clero de la Iglesia, pero de hecho es prácticamente nada, pero con nuestra oración podemos hacer demasiado. Te ponemos a su santidad el Papa Francisco y a todos nuestros sacerdotes para que los santifiques y les permitas ser valientes y defender la auténtica y verdadera doctrina y detener las malas prácticas que nos quieren mostrar. Que nos mantengamos dentro de la doctrina de la Iglesia Católica siempre y que erradiquemos esas prácticas que nos vienen de ti, Señor. Que no nos dejemos engañar por palabras astutas para querer de alguna manera cegarnos a cuando quieran hacer algunas prácticas. Conociendo la doctrina no nos dejaremos engañar. Y te pedimos, Señor Jesucristo, que nos ilumines para entender el catecismo católico según tu doctrina y tu voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, hoy vamos a continuar con el segundo mandamiento. No tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios. Éxodo 27. Se nos dijo a los antepasados: no perjurarás. Pues yo os digo que no juréis en modo alguno. Mateo 5, 33 al 34. El nombre del Señor es santo, numeral 2142. El segundo mandamiento prescribe respetar el nombre del Señor. Pertenece, como el primer mandamiento, a la virtud de la religión y regula más particularmente el uso de nuestra palabra en las cosas santas. Numeral 2143. Entre todas las palabras de la revelación hay una, singular, que es la revelación de su nombre. Dios confía su nombre a los que creen en él. Se revela a ellos en su misterio personal. El don del nombre pertenece al orden de la confidencia y de la intimidad. El nombre del Señor es santo. Por eso el nombre no puede usar mal de él. Por eso el hombre no puede usar mal de él. Lo debe guardar en la memoria en un silencio de adoración amorosa. No lo empleará en sus propias palabras, sino para bendecirlo, alabarlo y glorificarlo. En inglés usan mucho un término, oh my God. Tengamos cuidado, el nombre de Dios no se usa a la ligera. O en español a veces dicen, ay Dios mío, para cualquier cosa, y no. El nombre de Dios es santo. Numeral 2144. La deferencia respecto a su nombre expresa lo que es debida al misterio de Dios mismo y a toda la realidad sagrada que evoca. El sentido de lo sagrado pertenece a la virtud de la religión. Los sentimientos de temor y de lo sagrado ¿son sentimientos cristianos o no?
Nadie puede dudar razonablemente de ello. Son los sentimientos que tendríamos y en un grado intenso si tuviésemos la visión del Dios soberano. Son los sentimientos que tendríamos si verificáramos su presencia. En la medida en que creemos que está presente, debemos tenerlos. No tenerlos es no verificar, no creer que está presente. O sea que cuando estamos frente a Dios, en este caso en la Eucaristía, tiene que haber un reverendo respeto, un tremendo temor de Dios. Temor de ofenderle, de fallarle, de no estar dignos ante su presencia. Yo no comparto la idea de que cuando se expone el Santísimo y a veces hacen procesiones, todo el mundo lo anda tocando y andan haciendo lo imposible por acercarse a él y tocarlo. No comparto esa idea. Tampoco la condeno porque la iglesia la permite, pero no la comparto. Porque se necesita tener un temor y un respeto al nombre de Dios. Numeral 2145. El fiel cristiano debe dar testimonio del nombre del Señor, confesando su fe sin ceder al temor. La predicación y la catequesis deben estar penetradas de adoración y de respeto hacia el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Numeral 2146. El segundo mandamiento prohíbe abusar del nombre de Dios, es decir, todo uso inconveniente del nombre de Dios, de Jesucristo o de la Virgen María y de todos los santos. O sea que no debemos usar esos nombres santos y sagrados para cualquier cosa, sino que deben de tener mucho respeto. Numeral 2147. Las promesas hechas a otro en nombre de Dios comprometen el honor, la fidelidad, la veracidad y la autoridad divinas. Deben ser respetadas en justicia. Ser fiel a ellas es buscar del nombre de Dios y, en cierta manera, hacer de Dios un mentiroso. Lo leeré otra vez. Las promesas hechas a otro en nombre de Dios comprometen el honor, la fidelidad, la veracidad y la autoridad divinas. Deben ser respetadas en justicia. Ser infiel a ellas es abusar del nombre de Dios y en cierta manera hacer de Dios un mentiroso. O sea que en el momento que dicen, te lo juro por Dios Santísimo, tienes que respetar ese juramento a muerte. Por eso es mejor que no lo hagas. Aquí no lo está prohibiendo hasta ahorita, vamos a seguir profundizando, pero sí está diciendo que si lo haces, tienes que respetarlo, no hay opción. Si no haces de Dios un mentiroso. Numeral 2148. La blasfemia se opone directamente al segundo mandamiento. Consiste en proferir contra Dios, interior o exteriormente, palabras de odio, de reproche, de desafío, de injuria a Dios, faltarle al respeto en las expresiones, en abusar del nombre de Dios. Santiago reprueba a los que blasfeman el hermoso nombre de Jesús que ha sido invocado sobre ellos. Santiago 2:7. La prohibición de la blasfemia se extiende a las palabras contra la Iglesia de Cristo, los santos y las cosas sagradas. Es también blasfemo recurrir al nombre de Dios para justificar prácticas criminales, reducir pueblos a servidumbre, torturar o dar muerte. El abuso del nombre de Dios para cometer un crimen provoca el rechazo de la religión. La blasfemia es contraria al respeto debido a Dios y a su santo nombre. Es de suyo un pecado grave. Pecado grave. Tomar el nombre del Señor en vano. Numeral 2150. El segundo mandamiento prohíbe el juramento en falso. Hacer juramento o jurar es tomar a Dios por testigo de lo que se afirma. Es invocar la veracidad divina como garantía de la propia veracidad. El juramento compromete el nombre del Señor. Al Señor tu Dios temerás, a Él le servirás, por su nombre jurarás. Deuteronomio 6:13. Numeral 2151.
La reprobación del juramento en falso es un deber para con Dios, como Creador y Señor. Dios es la forma de toda verdad. La palabra humana está de acuerdo en oposición con Dios, que es la verdad misma. El juramento, cuando es veraz y legítimo, pone de relieve la relación de la palabra humana con la verdad de Dios. El falso juramento invoca a Dios como un testigo de una mentira. O sea que vuelvo a lo mismo, no prohíbe el juramento, lo que prohíbe es un falso juramento en algo que no es verdad y jures que es verdad. Numeral 2152. Es perjuro quien bajo juramento hace una promesa que no tiene intención de cumplir, o que después de haber prometido bajo juramento no mantiene. El perjurio constituye una grave falta de respeto hacia el Señor, que es dueño de toda palabra. Comprometerse mediante juramento a hacer una obra mala es contrario a la santidad del nombre divino. Numeral 2153. Bueno, aquí es un ejemplo de decir, juro por Dios que me las va a pagar. No se hace eso. Numeral 2153. Jesús expuso el segundo mandamiento en el Sermón de la Montaña. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pues yo os digo que no juréis en modo alguno, sea vuestro lenguaje sí, sí, o no, no. Que lo que pasa de aquí viene del maligno. Mateo 5, 33, 34 y 37. Jesús enseña que todo juramento implica una reverencia a Dios y que la presencia de Dios y de su verdad debe ser honrada en toda palabra. La discreción del recurso a Dios al hablar va unida a la atención respetuosa a su presencia, reconocida o menospreciada en cada una de nuestras afirmaciones. Mis hermanos, Jesucristo es claro, nos pide que el sí sea sí y el no sea no. Y es lo que la iglesia necesita de emergencia de nuestros líderes, que sean claros, que no anden con ambigüedades, que no anden diciendo parejas en vez de uniones y cosas que parecen una de la otra y del todo no se sabe qué se dijo. No. Necesitamos que nuestros sacerdotes, obispos, cardenales, incluso nuestro Santo Padre, que sean claros en la doctrina de la iglesia. Hay una frase que dijo el Papa Francisco: me gusta pensar que el infierno está vacío. Pues qué bonito sentimiento, pero eso no es lo que la Biblia enseña. La palabra del Señor dice que el camino a la perdición es largo y ancho y muchos van por él. Pero el camino de la salvación es angosto y estrecho y son pocos los que lo caminan. Entonces, pidamos por la claridad de nuestros hermanos, por la claridad de nuestros santos obispos, sacerdotes, por el Santo Padre, para que sean claros, firmes en lo que la doctrina enseña. Porque todo lo demás no viene de Dios, dice. Que tú sí sea sí y tu no es no. Numeral 2154. Siguiendo a San Pablo, la tradición de la Iglesia ha comprendido las palabras de Jesús en el sentido que no se oponen al juramento cuando éste se hace por una causa grave y justa, por ejemplo ante el tribunal. O sea que no se opone a que juremos, solo que no juremos en falso. El juramento, es decir, la invocación del nombre de Dios como testigo de la verdad, solo puede prestarse con verdad, con sensatez y con justicia. Numeral 2155. La santidad del nombre divino exige no recurrir a él por motivos fútiles y no prestar juramento en circunstancias que pudieran hacerlo interpretar como una aprobación de una autoridad que lo exigiese injustamente. Cuando el juramento es exigido por autoridades civiles ilegítimas, puede ser rehusado, debe serlo, cuando es impuesto con fines contrarios a la dignidad de la persona o a la comunión de la iglesia. Palabra de la iglesia. Te damos gracias, Señor. Entonces, mis hermanos, no todo juramento es bueno, pero cuando dice aquí son causas graves o causas civiles legítimas, lo podemos hacer, pero necesitamos hablar
con la verdad. No podemos perjurar ni poder jurar con intención de mentir. Eso no nos es permitido. En ningún momento prohíbe el juramento. Lo que prohíbe es que no vacilemos en lo que estamos jurando. Pues bien, mis hermanos, primero Dios, continuaremos mañana. La paz del Señor y tengan un bendecido día.